Hablamos del proyecto. A ver. Vamos a hablar del proyecto. Primero vamos a decir qué es un proyecto. Porque acá cualquier cosa dicen es un proyecto. Yo creo que el único proyecto que tienen aquí estos que gobiernan es hacerse rico con la cosa pública, chorear lo más que pueda, perdurar en el tiempo choreando todo lo que se pueda estar, y por supuesto, cuando se termine el choreo, no ir preso, mantener la impunidad que hasta ahora han tenido por los saqueos que se han hecho de la Argentina. Para mí es el único proyecto que podemos hablar que tenga esta gente, porque vos no me podés hablar de proyectos cuando hace 10 años que están en el país, y fíjate lo que le está pasando al soberano, al pueblo, y todas las angustias y vicisitudes que tiene que estar viviendo por esta manga de facinerosos. Un proyecto, por ejemplo, fue el proyecto que Perón hizo para los argentinos. Un proyecto de nación independiente, un proyecto que iba mucho más allá del tiempo en que le tocaba gobernar, un proyecto que permitía al pueblo argentino a recuperar la dignidad que había perdido muchos años antes, y que hacía del hombre el centro de todas las cosas. No imperaba el interés económico, imperaba la economía al servicio del ser humano para que el ser humano viviera feliz y con progreso permanente. Tal es así que el proyecto comienza a partir de 1943, cuando asuman el poder a través de una revolución las Fuerzas Armadas, con un coronel que comandaba un grupo logiado llamado Grupo de Obra y Unificación. En ese momento, aquellos que nos habían explotado durante muchos años y se habían hecho gordos con nuestras riquezas, y precisamente con la complicidad de políticos venales, que fueron aquellos que entregaron la Argentina a su graciosa majestad después de la caída de Rosas, nos encontramos que ese grupo, previendo que estaban ocupados en una conflagración mundial, asume el poder y comienza a hacer una revolución, que eso sí es una revolución. No la estupidez que nos dicen ahora, que esto es un proceso revolucionario, cuando no se está llevando al año 30. ¿Por qué digo que era una revolución? Primero porque proponía la dignidad del trabajador. ¿Y cómo proponía al ser humano dignificarlo? A través del trabajo. Y para dignificarlo a través del trabajo, había que generar trabajo. Perón decía: gobernar es crear trabajo. ¿Y qué hizo para eso? La primera medida que toma es la nacionalización del Banco Central, que hasta ese momento estaba en manos de bancas privadas que respondían a la corona británica. Al recuperar el Banco Central, queda el manejo de la moneda en manos de los argentinos, por lo menos del gobierno nacional. Y nacionaliza los fondos bancarios para que los ahorros nacionales no estuvieran al servicio de la usura de los bancos, sino que estuviera al servicio del pueblo a través de la justicia social y la generación de trabajo digno. No había planes, no había jefas y jefes, había un proyecto de nación. Y para hacer ese proyecto de nación, ¿qué hace el general Perón? Lo primero que hace es buscar los resortes básicos que necesita una sociedad para progresar
y realizar ese proyecto. ¿Cuántos barrios de las periferias de la capital en esa época tenían luz eléctricas? ¿Y cuántos no la tenían? Porque las empresas invertían donde había el conglomerado, pero lejos de esos conglomerados donde no era negocio invertir en el tendido de cables para que llegara la energía eléctrica, en muchos lugares de esos no había luz eléctrica. Esto lo saben aquellos que vivieron en aquella época. No se invertía un centavo en donde no fuera negocio. Al igual que en los pueblos del interior. ¿Cuántos pueblos del interior no tenían luz eléctrica en aquella época porque las empresas no invertían? Porque no era negocio hacer un tendido de cable de kilómetros y kilómetros para darle luz a ese pueblito donde no había tantos habitantes como para consumir la energía necesaria para cubrir la inversión. Consciente de esto, aparte hay una cosa que el que viene por negocio siempre va a buscar el negocio personal, el negocio propio. No va a ir al negocio del pueblo ni al negocio del gobierno, sino que va a ir a ver cómo hago yo para ganar y voy a invertir a donde más me convenga, no donde sea necesario invertir para que yo pueda desarrollar un país. Por esa razón, el general Perón comienza con la nacionalización de las empresas que podían posibilitar el desarrollo industrial de la Argentina, ya que en la Argentina, cuando Perón asume, ni los alfileres se fabricaban aquí. Los escarbadientes los traían desde Brasil. Acá no se fabricaba nada, salvo alguna empresa perdida por ahí, frigoríficos, porque les convenía a aquellos que nos habían expoliado desde siempre, los frigoríficos ingleses, que se llevaban la carne, mientras que el pueblo argentino no podía comer carne porque era suntuosa y de lujo el comer carne para los argentinos. Esta es la realidad de aquel momento. Entonces se propone un proyecto a través del Consejo Nacional de Posguerra de cómo hacer una revolución, un desarrollo con justicia social, dando las mejores leyes obreras a los trabajadores, protegiendo los intereses de ellos mismos, garantizándoles el empleo, dándole las posibilidades de ser dignos con un ingreso mensual y generando trabajo. Un ingreso mensual acorde a las necesidades que tenía para dar educación a sus hijos, para conseguir una vivienda, y se crea una herramienta muy importante que la misma democracia alfonsinista después del proceso terminó con ello. Por eso cuando yo hablo de proyecto, acá hubo un proyecto de nación que fue el que el general Perón emprendió, y un proyecto de desnacionalizar la Argentina que comienza con el proceso militar del 76 y continuó con todos los gobiernos democráticos hasta ahora. Porque fue Alfonsín el que terminó con aquella gloriosa creación del general Perón que se llamó el Banco Industrial Argentino, que luego le cambiaron el nombre y le pusieron Banco Nacional de Desarrollo, que el señor presidente Ricardo Raúl Alfonsín, conjuntamente con su amigo Cafiero, lograron cerrar y terminar con esa herramienta que era la que posibilitaba el crédito barato para las pequeñas y medianas empresas, que son las que verdaderamente generaban trabajo en la Argentina. Entonces esa tarea de desindustrializar a la Argentina comienza con Martínez Dios y continúa con la democracia. Y el punto final es el cierre del Banco Industrial llamado Banco Nacional de Desarrollo. El problema que hoy vivimos es que no tenemos memoria y algunos interesados, periodistas, tratan de que la Argentina nació en el 76. No, la Argentina viene de mucho antes. La Argentina viene
de cuando en el año 43 comienza un proyecto de nación que termina en el 55, pero que los trabajadores supieron defender a través del regreso del general Perón, cuando vuelve a la Argentina, que es donde él quiere volver a impulsar ese proyecto de nación, hablando de una Argentina potencia que no llega a lograr precisamente porque esa Argentina potencia que él soñaba no la logra por su muerte. Pero cuando el gobierno de Isabel Perón cae, las chimeneas todas estaban largando humo. Hay un discurso famoso donde Isabel Perón alerta: esto no es contra mí, esto es porque quieren voltear las chimeneas que el general Perón creó para que los trabajadores argentinos tuvieran dignidad. ¿Por qué se nacionalizó, por ejemplo, la energía eléctrica? Se nacionaliza la energía eléctrica porque para hacer un desarrollo industrial de un país y crear un parque industrial en un país es necesario la energía. Y la energía hay que invertir. Y las empresas no estaban dispuestas a invertir. Es más, volteaban gobiernos cuando no les convenía, como el famoso caso de la CHADE. Hay que leer el informe Rodríguez Conde, cómo se compraba a los políticos de entonces a través de esas empresas. La actual Casa Radical de la calle Tucumán fue un regalo que le hace la CHADE, la famosa CHADE, que después fue expropiada para crear Agua y Energía. Agua y Energía fue la encargada, después que se creó en la época de Perón, de hacer los tendidos de cable allá donde era necesario hacerlo para que se crearan industrias, se afincaran industrias, porque si no había energía no podía haber industrias en diferentes lugares. Por ejemplo, en la ciudad de algunas ciudades y pueblos chicos de Santa Fe, donde fueron proliferando muchas industrias agropecuarias, muchas industrias metalúrgicas que creaban arados, tractores, empezaron a fabricarse montones de cosas. ¿Pero por qué? Porque había energía que se hacía a través de los tendidos de redes de alta tensión para que llevaran la energía necesaria a esos pueblos para que hubiese trabajo efectivo a través de fábricas que se creaban con préstamos del Banco Industrial a bajo interés. Eso es un proyecto. En la Argentina no había gas. El que tenía gas era un privilegiado porque el gas venía a través de un tubo. ¿Cuántas de ustedes habrán usado el tubo de gas? ¿Cuántos de los que me escuchan, que son mayores que yo? El gas no llegaba a la Argentina, a Buenos Aires. Venían en tubos y se repartía en camiones. Y el que tenía gas era un privilegiado, porque se cocinaba con la cocina económica, la cocina leña, o si no se cocinaba con el calentador a querosén, que tenía, me acuerdo, una agujita cuando se tapaba el piquito que había que destaparlo, porque si no, ese calentador no funcionaba. Entonces había que colar el querosén para que no entrara basura, para que no le tapara el piquito. De eso me acuerdo porque mi madre lo usaba. Y me acuerdo de la plancha que se utilizaba haciendo así con el carbón adentro y me mandaba afuera para que yo sacudiera, para que se volviera a calentar, porque después que se hacía ceniza, la plancha se enfriaba. Entonces había que revolearla un poco para que esa brasa volviera a revivir y volviera a calentar la plancha, y con eso se planchaba. No existía la energía eléctrica porque no todos podían tenerla, porque no había inversiones por parte de aquellos que habían sido dueños de esas empresas. ¿Qué hace Perón? La gran inversión. Trae desde Comodoro Rivadavia, a través del ingeniero Canessa, el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Y allí empezamos a tener gas y empezaron las grandes inversiones de empresas, porque hay dos cosas que son necesarias para el progreso y la industrialización: la energía eléctrica y el gas. Son las dos cosas necesarias para hacer un desarrollo industrial serio
de un país. Aparejado a eso crea una marina mercante, porque si somos un país que dependemos de la exportación, ya que no había industria para exportar elementos industriales, había que exportar lo que siempre se llevaron prácticamente gratis, que era la carne y el cereal. Entonces crea una marina mercante con muchas bodegas frías para poder comercializar la carne allí donde se la pagaran mejor. Y si esa marina mercante llegó a ser la tercera en cantidad de tonelajes del mundo. Eso era un proyecto de nación, un proyecto de trabajo pleno. Y los que viajaban arriba de los buques de la marina mercante eran argentinos y tenían bandera argentina y nos daban presencia en el mundo, y esos barcos que llegaban allá y descargaban el cereal traían tornos, traían todo aquello que necesitábamos nosotros para hacer un desarrollo industrial de la Argentina. Barco que se va lleno volverá lleno, barco que vuelve vacío no vuelve a salir lleno. En una palabra, era un intercambio. Nosotros le dábamos el cereal que era necesario para ellos para la comida, y buscábamos la tecnología que no teníamos a los efectos de poder desarrollar un proyecto industrialista de la Argentina. Y de ahí comenzó a surgir la pequeña y mediana empresa. Y de ahí había casas que ya tenían tornos, ya tenían trabajadores, ya se empleaban gente mismo, y pequeños talleres, y proliferaba y había trabajo en todos lados. Las fábricas textiles, gente, las mujeres, hombres, a la hora de salir con bicicletas, motos, que empezaron a fabricarse en la Argentina. Hasta llegamos a fabricar aviones, llegamos a fabricar automotores. Acá no había nada. Y los que venían a invertir sabían que no tenían que invertir en la Argentina, porque vinieron a invertir cuando ya el general Perón había hecho las grandes inversiones, porque tenía una visión amplia de lo que es esto. Había hecho las grandes inversiones para que ellos pudieran venir acá y contaran con los elementos necesarios, como era la energía eléctrica y como era el gas, que hasta la época de Perón no llegaba a la Argentina, comenzó a llegar después de esa maravillosa obra del gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Entonces después era más fácil. ¿Pero quién hacía las inversiones? ¿Las hacían las empresas privadas? No, las hizo todo el gobierno de General Perón, porque había un proyecto, y en ese proyecto estaba que los ferrocarriles que estaban en manos extranjeras y que habían sido diseñados para que todo viniera al puerto, porque del puerto salía la riqueza para otros rumbos, quedaran en manos argentinas, y con muy poca plata, porque la deuda que ellos tenían, la primera guerra no la pagaron y la segunda pensaban hacer lo mismo, y Perón lo jodió. Se le quedó con los ferrocarriles, pero lo más valioso de los ferrocarriles no fueron los vagones y la locomotora. Lo más valioso de los ferrocarriles eran todos los puertos que tenían, todos los terrenos de un lado y de otro de las vías férreas que pertenecían y se lo habían dado gratuitamente gobiernos anteriores a los ferrocarriles ingleses. Hasta la Galería Pacífico, acá nomás, a unas pocas cuadras, eso era de los ferrocarriles argentinos, que después, con la nacionalización, todos los retiros, todos los terrenos, eso no sé qué hicieron en algunos lados edificios, acá hicieron un shopping, pero todo eso había sido recuperado por Perón y nadie lo dice. Muchas empresas de transporte, frigoríficos, pertenecían a los ferrocarriles, y Perón lo nacionaliza, porque la única manera que tenía, a través del IAPI, de hacer ese intercambio que yo mencionaba para poder industrializar el país, era necesario crear un organismo que se llamó IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio. Y ese Instituto Argentino para el Intercambio era el que se encargaba de entregar materia prima a cambio de lo que se necesitaba
para que la Argentina empezara a prosperar y crear trabajo. De allí que comenzaban el intercambio, traían tornos, traían camiones, camionetas, traían cosas que en la Argentina no había. Era muy difícil ver en la calle vehículos. Hoy sí, hoy hay fábricas de automotores, vinieron la Fiat, quiso traer la Mercedes-Benz. Terminó en Brasil porque vino el 55. Si no, tendríamos la Mercedes-Benz en la Argentina. Eso era un proyecto. Pero ¿cómo me pueden decir que esto es un proyecto? Un proyecto que hace 10... Un proyecto, Perón, el primer plan quinquenal hizo la Argentina. Y el segundo plan quinquenal no terminó de realizarlo, porque si hubiese terminado de realizarlo, hoy la Argentina no sería lo que soy. Y a Perón no lo hubiesen podido sacar nunca del poder a través de una revolución, porque hubiera concretado su obra. Todo esto, que se habla de un proyecto, ahí lo vemos. Cuando vino Menem, por eso yo a Menem lo enfrenté desde el momento que él mismo nombra a Bungibor al frente de Economía, un hombre de Bungibor. ¿Cómo va a ser peronista un tipo que se trae a los peores enemigos, los que siempre estuvieron al servicio de la exportación de la materia prima, condenando la industrialización que había logrado Perón para el país? ¿Por qué no hay trabajo ahora? Porque, claro, eran todos vagos los de Segua, pero había 21.000 trabajadores y la plata quedaba en el país. Hoy hay 5.000 trabajadores y la plata se la llevan al exterior, porque las ganancias se giran, porque el señor Cavallo se encargó de firmar con todos los países que invertían supuestamente garantías de inversiones, y esas garantías de inversiones le posibilitan a ellos girar sobre el supuesto capital que dicen haber invertido un 10%, un 15%, un 20%, según hayan sido los contratos, al exterior. Entonces, esa es una... Recién leíamos a quién homenajeaban en Casa de Gobierno cuando... Si lo tenés al libro, lee ese parrafito para que vean quiénes son toda esta manga de sátrapas, delincuentes, más allá de que algún estúpido por ahí diga que me van a levantar el programa, y que me lo levanten, y que me levanten a mí también, pero no voy a silenciar las cosas que se deben conocer, porque este pueblo padece lo que padece, porque no se dedica a leer, y en lugar de mirar a Tinelli y mirar las pelotudeces que te ponen todos los días en la televisión, tendrían que estar leyendo quiénes son los enemigos de nuestro país y cómo hicieron para hacernos mierda como país, como nación y como pueblo, porque ni siquiera tenemos presente que detrás de nosotros hay generaciones que están corriendo peligros. Las generaciones que vienen detrás nuestro son la verdadera preocupación que tendríamos que tener los argentinos, porque hoy los que van a padecer todos los desquicios, las inmoralidades, toda la contaminación que se viene haciendo de nuestro suelo, toda la podredumbre que nos están dejando, la van a padecer nuestros nietos, nuestros hijos. Y que saben una cosa, precisamente es la continuidad nuestra en la vida. Mis nietas son la continuidad mía, y el día que tengan hijos, esos hijos van a ser la continuidad mía el día que yo ya no esté. Por eso hay que preservarlos, por eso hay que cuidarlos. Ningún animal en la selva abandona a su cría. Y nosotros estamos cometiendo el error de abandonar nuestras crías. Por eso estamos como estamos. Y salimos a cacerolear ahora, pero cuando tuvimos que defender las empresas, que Perón nos las había dejado para que esto no ocurriera, para que no ocurriera lo que hoy ocurre, que se llevaran la guita y no se hicieran la inversión, como pasó con los ferrocarriles, como pasó con YPF. Ahora se quejan porque aumentó la nafta. ¿Quién era el ente regulador del valor de la nafta en la Argentina? YPF, la empresa del Estado. Porque cuando ellos querían ponerle el valor a la nafta, el combustible, YPF no la aumentaba y todo el mundo iba a cargar a YPF. Entonces ahora YPF corre detrás de las petroleras, porque las petroleras le fijan el valor del combustible y no YPF, que era la que regulaba el mercado. ¿Y saben por qué? Porque YPF no tiene petróleo.
Y entonces, como no tiene petróleo, si no tiene que importarlo, va a tener que pagar a precio internacional. Y por lo tanto, no lo puede ser el ente regulador del petróleo o del combustible. Somos tan estúpidos que todas estas cosas, escuchamos a los opinólogos en televisión, hablando pelotudeces permanentemente, pero no hablan de este tipo de cosas, de lo que es un proyecto de nación y cómo se desarrolla un proyecto de nación y cómo se lleva adelante. Perón utilizó 3 pivotes para generar trabajo. El Banco Industrial con créditos blandos para la pequeña y mediana empresa. El Banco Hipotecario Nacional porque la vivienda, la obra pública, es una generación de empleo. Porque hay muchos gremios que empiezan a trabajar en función, en una casa, una vivienda que se hace, están los albañiles, los ceramistas, los plomeros, los electricistas, todo eso es trabajo genuino, respaldado por una justicia social que le permitía a ese trabajador tener un ingreso digno, para él poder también hacer su vivienda, para él poder tener la posibilidad de progresar, para él tener la posibilidad de vivir dignamente como un ser humano, y no arrastrarse con un mendrugo que le tiran para decirlo cliente político. Esa era la diferencia entre lo que hacía Perón y lo que hacen estos. Pero ese pivote que tenía un tercero, que era el Banco Nación. El Banco Nación era el que apoyaba el progreso del agro, donde daba créditos blandos para que se compraran tractores, para que se compraran maquinarias que antes no existían en el campo. Se araba el campo. Ojalá Perón hubiera agarrado el país con todos los progresos tecnológicos que hay hoy y técnicos que hay hoy en el campo. ¿Sabe cómo araba mi abuela? Mandaba a sus hijos, y tenía campo en San Urbano, donde está la laguna de Merincue, y ¿sabe cómo araba? Tenía los caballos y atrás con ese arado que lo tenía que manejar él porque no había disco de arado ni maquinaria que arara la tierra. Así se araba el campo argentino. Y así se producía y con eso se exportaba. Pero se exportaba cuando estaba Perón, porque antiguamente me contaba mi abuela que venían y los del ferrocarril le imponían el precio y si no les convenía tenían que usarlo al maíz para calefaccionar la casa, porque no lo podían vender por el bajo valor que les pagaban, si no, no tenían vagones para cargar el cereal. Perón sabía eso, por eso nacionalizó los ferrocarriles, y por eso al campo le dio la posibilidad de crecer, y ya después tenían arado, y ya después tenían tractor, y tenía un montón de cosas que en la Argentina no existían, pero empezaron a existir cuando el general Perón empezó a darle créditos a través del Banco Nación, créditos para la vivienda. Cientos de miles de viviendas se hicieron, pero eran viviendas, no como las viejas chorras de sueños compartidos que se chorearon todo y le daban casillas de cartón a la pobre gente. Esas viejas atorrantas que se llevaron la plata del pueblo y no hicieron absolutamente nada. El Banco Hipotecario entregaba viviendas, y esas viviendas, hoy, si ustedes van por Saavedra, vaya a ver los barrios, vaya a ver el barrio Evita, la ciudad Evita, vaya a ver ahí en Saavedra mismo los monoblocks que están en Constituyente. Todos esos monoblocks fueron hechos en la época de Perón, en el primer gobierno de Perón. ¿Cuántos años hace de esto? Más de 60 años. Vayan a ver esos departamentos, si se están requebrajando, si se están cayendo. Eso era la obra peronista, la obra de Perón. Eso era un proyecto de trabajo y de vivienda, pero vivienda digna. Una vivienda que en el tiempo podía vivir hasta la tercera generación, sin ningún tipo de problema. Porque se controlaba lo que se hacía, porque había seriedad, porque había honestidad y decencia. Me acuerdo que salieron a criticarlo a Perón porque había hecho en Comodoro Rivadavia un hospital, tanto lujo, tantas cosas, tantas camas, ¿para qué? Si hay 20.000 personas. Le tiraron con las que ustedes pudieran pensar. Sin embargo, han pasado 70 años y el hospital de Comodoro Rivadavia está en pie y todavía le sirve
a toda la gente, más allá de toda la cantidad de gente que se agregó en la población, tiene lugar para atender a todos los habitantes. Es decir, había una proyección de futuro, no se hacía para mañana ni para hoy, para el parche, para el momento, para la foto. No, se hacían obras para que perduraran en el tiempo, pensando que mañana no iba a estar, pero que la obra iba a seguir. Y si no, que me digan cuáles hospitales que hoy funcionan en Capital y en Gran Buenos Aires, los grandes hospitales, cuáles son los que no hizo Perón y cuáles son los que hizo Perón a través de la Fundación Eva Perón. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo se gobernaba. Eso es un proyecto, no la basura, la basofia esta que nos dicen. Un proyecto donde el único que paga los platos rotos es el pueblo. Un proyecto donde la gente, año 2013, no tiene luz, no tiene agua, 15 días sin luz, 15 días sin agua. ¿A qué se debe? En algunos lugares toman barro, no agua, y le dicen agua potable y todavía le cobran por darle el servicio de agua. Señores, un proyecto de nación no se hace con chamullo y televisión, chamullo para la tribuna, donde me hago que me peleo con Juan, me peleo con Pedro, y después a la noche estamos juntos de orgías en cualquier lado. Eso no es un proyecto. Ese es un verso que nos venden y que nos gusta comprar. Y después nos vienen, después de haber entregado todo, haber entregado las empresas. Bueno, ahora hay que renacionalizar porque miren cómo estamos, la culpa la tiene Juan, la culpa la tiene Pedro, la culpa la tienen los políticos hijos de puta que nos llevaron a esta situación. Porque ellos fueron los que levantaban las manos para que esto se entregara. Y se entregó la obra de Perón. Y miren quién la entregaba. Por favor, léeme lo que dice el libro este. Y dale el libro para que si alguno lo quiere comprar, para que sepa de qué se trata. Sí, estamos hablando de un libro de la editorial Aguilar, se llama Los Di Tella, una familia, un país, y el autor de este libro es un periodista que se llama Nicolás Cassese, que en este momento tiene un libro a la venta que es El secreto de San Isidro, que habla de donde había unos curas pedófilos en San Isidro. Es un periodista de investigación que hizo la historia de la familia Di Tella, y habla de Guido cuando era canciller de Menem, de Carlos Saúl Menem cuando era presidente, en el año 93. Habla de una anécdota, dice: otra cena memorable que compartieron Menem y Di Tella fue en la Quinta de Olivos, en abril de 1993, para agasajar a José Alfredo Martínez Dios, luego de que la Corte Suprema de Justicia le anulara la prisión preventiva en el juicio de la estatización de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Es aquella que había robado. Que se había pagado 17 millones de dólares, Isabel Perón, y como ministro de Economía, José Alfredo Martínez Dios, habiendo sido presidente de esa empresa, porque él fue presidente de la Ítalo-Argentina de Electricidad, la recompró, ya estaba pagada y liquidado, la recompró 300 millones en 350 millones de dólares, cuando valía 17 millones el valor real de esa empresa. ¿Quién pagó esos 350 millones de dólares más los 16? Nosotros, los boludos. Pueblo. El pueblo. En aquella oportunidad Menem brindó por lo que consideró el final de la persecución política contra el primer ministro de Economía de la dictadura. Y Guido, por Guido Di Tella, que nunca renegó de su amistad con él, sonrió complacido. Y dice: por culpa tuya no puedo sacar chapa de perseguido político. Se reía Guido Di Tella porque en su momento lo habían metido preso en el 33 Orientales porque formaba parte del gobierno de Isabel Perón, Guido Di Tella, y fue liberado, después en el 76, marzo del 76, fue liberado por gestiones de José Alfredo Martínez Dios, con quien era amigo. Además de una confianza de larga data nacida en las filas de la democracia cristiana, Guido y Martínez Dios eran miembros del Round Table, que en inglés traducido viene a ser mesa redonda, una organización discreta y de membresía vitalicia seleccionada entre integrantes del poder con vocación anglófila. La Round Table tiene sede en Buenos Aires y la conforma 7 argentinos, 7 ingleses y 7 estadounidenses,
que se reúnen una vez por mes para debatir en inglés el paper producido por uno de sus miembros. Las presentaciones versan sobre cualquier asunto de interés, salvo actualidad política y religión, los únicos 2 temas vedados. Además de Guido y Martínez Dios, entre sus miembros argentinos estuvieron el periodista Germán Sopeña, los abogados Juan Patricio Farrell y Enrique Pinedo, y Walter Klein, que es uno que trabajó con Martínez Dios en el Ministerio de Economía. Estuvo metido en el caso Ítalo también. Sí, cuando era ministro de Economía de Videla. Bueno, es página 290 del libro Los Di Tella, una familia, un país. Por eso cuando a veces me llaman aquí algunos de estos sabiondos que la conocen toda, me gustaría que vinieran acá a discutir todos estos temas, pero a discutir concretamente con elementos. Ahora, lo que queda en evidencia, Rubén, es que nadie que participa de esos agasajos, de que forma parte de esas cofradías, es por la galería. Pueden decirse después que son peronistas, porque después te acusan de que usted es peronista. Sí, como que era un gobierno peronista. Que yo me acuerdo cuando me decía, pero usted, al final usted no es peronista, usted habla de Perón y lo está tirando contra Menem, que Menem es peronista. Ahí lo tenía el peronista. Y las consecuencias de lo que hizo Menem fue el que desguazó la Argentina de Perón. La Argentina ideada por Perón para hacer la Argentina potencia, a través de los resortes básicos para el desarrollo de la nación en manos del Estado. Ninguna potencia de Europa deja los ferrocarriles en manos privadas. Y en todo lado da pérdida. En Alemania da pérdida. Pero anda a decir a los alemanes que te privaticen las vías férreas. Anda a decir a los alemanes que te den libertad en el puerto, que ellos, el puerto, esté en manos privadas. El que viene, el privado, no viene a servir a la nación, viene a hacer su negocio. Y si haciendo su negocio tiene que cagar a la nación, la caga cuantas veces que puede. ¿O no? Y para eso hay que tener leyes bien firmes que no permitan el saqueo. Mientras que acá las leyes son tan laxivas, son tan elásticas, que nosotros estamos pagando para que la Barrigol se lleve el oro. Ahora, por supuesto, en el camino quedan muchos diezmos a todos esos venales, a los cuales algún escritor los llamó los perduelis, los cipayos, los mal paridos, como usted quiera llamarlo, eso que venden a su madre con tal de tener un dinero en el bolsillo. Los judas, que vendieron a Cristo por 15 denares. Esos son los que hoy aplauden a estos entregando la Argentina, porque ellos medran con un mendrugo que por ahí les tiran y creen que con eso ellos ya solucionaron su situación, y no se dan cuenta que ese mendrugo, cuando se termina, costó la vida de mucha gente y el futuro de muchos niños, el futuro de muchos ancianos que van a morir porque no tienen los ingresos necesarios para atender su salud, para vivir dignamente, y muchos argentinos que murieron a causa de toda esta entrega que hicieron estos políticos decadentes. Porque, ¿quién fue el vocero de la entrega de YPF? Parrilli. ¿Dónde está Parrilli? En el gobierno de ¿cómo se llama?, de Cristina. ¿O no? No está en la Secretaría de la Presidencia. ¿Quién fue el que puso el helicóptero o el avión para traer a los senadores porque no le daban los números para votar la entrega de YPF? Claro, ellos se llevaron 620 millones de dólares de las regalías petroleras, se la aseguraron. ¿Para qué? Para entregar el petróleo nacional. Y ahora son los reivindicadores de la soberanía, y algún pelotudo me llama para decirme que yo soy antiargentino porque estoy en contra. ¿En contra de qué estoy? De que nos saquen, de que nos roben, de que nos tomen por estúpidos. De eso estoy en contra. No de la soberanía, porque te devuelven una empresa vacía y la tenés que pagar como si fuera una empresa inundada en petróleo. Y tenés que hacerte cargo de la deuda, como hicieron con aerolíneas, y tenés que hacerte cargo, y te devolvieron la empresa con 2 aviones, y tenés que hacerte cargo de 1.300 millones de dólares de deuda, y ahora, hasta ahora, nos costó aerolíneas con todo lo que hay que poner todos los meses y todos los días. Nos costó ya, desde que la recuperamos, 2, con todo lo que se puso nada más, sin contar con la deuda que nos hicimos cargo, 2 empresas de aviones internacionales importantes
se podrían haber comprado con lo que ya se gastó con aerolíneas. Entonces, señores, cuando el único proyecto que hay aquí y que tiene esta gente es el proyecto de hacerse ricos, de robar lo más que puedan y de cagar al pueblo, porque las directivas son esas. El pueblo argentino tiene que ponerse de rodillas, y lo van a poner si seguimos sin querer a la Argentina. Porque no solamente no queremos a la Argentina, no nos queremos nosotros mismos, porque lo que nos está pasando es porque no tenemos la valentía de asumir que nos equivocamos y no tenemos la valentía de darnos cuenta de que si nos equivocamos, los errores se enmiendan. ¿Y cómo? Agarrando a los responsables de aquello. Pero nos engañaron. ¿Te engañaron? Y bueno, anda a buscar el que te engañó. En lugar de ir a golpear la cacerola y cortar la calle y cagarle la vida al pobre tipo que venía por una autopista, anda a donde está Menem y golpearle la cacerola en la casa Menem y a todos aquellos que levantaron la mano y aprobaron la entrega de las empresas. Y vas a ver vos cómo te pasa la de Cabandier. Les agarra tal susto, que después buscan refugio, porque no saben para dónde correr. Creo que con esto hoy, porque hay muchos material, hay muchas cosas nuevas, y aparte tenemos hoy con nosotros al ingeniero Castañino, que no es historiador, pero se las trae, y por ahí me lo cuestionan también, por ahí te mandan una. Hay abogadas exitosas que administran hoteles, así que vos bien como ingeniero podés hablar de historia. Hablar de historia, ¿no? Pero yo quería hasta aquí llegar con eso, porque vuelvo a insistir, acá el único proyecto que hay y que tienen estos es el proyecto que le bajan desde el exterior para llevarse todo lo que es de los argentinos y poner a los argentinos de rodillas. Y en tanto y en cuanto no comprendemos esto, vamos a seguir padeciendo todo lo que nos está pasando. Cuando yo en el año 91 me enfrenté con Menem, primero me enfrenté con Alfonsín y después me enfrenté con Menem, yo era el hijo de puta número 1 que había en el país, porque me enfrentaba con el hombre que nos traía el primer mundo. Este es el primer mundo, señores. Vívanlo, disfrútenlo. Disfrútenlo. Hasta mis compañeros decían, no, pero déjate joder, si vamos a estar mejor con la privatización. Muchacho, acá cuando se privatice, estos van a venir a buscar guita. Y el día que se viene a buscar guita, no importa un carajo la gente. ¿Sabe cómo termina esto? Con miles y miles de nosotros en la calle. Y termino así. No, perdón. No fuimos a la calle. Terminamos siendo socios. A mí no me fue tan mal. Me llevé $250.000. ¿Y saben con qué? Con las acciones, con las PPP. Porque nosotros le ganamos a los sindicalistas la elección donde nos tocaba el programa de propiedad participada, y la plata se la llevó la gente, no los sindicalistas. Y por eso el programa de propiedad participada pasamos a ser socios de los que compraron la empresa. Cuando llegó el momento vendimos, porque si no hoy no hubiésemos visto un mango. Pero para eso tuvimos que pelear contra la empresa y contra el sindicato. Pero cuando este Gil lo sacaron del medio y negoció su retiro, porque habló con la gente y les dijo, señores, si yo me voy de acá queda el tendal, porque el respeto y el miedo me lo tenían a mí, porque no era la primera vez que yo le tomaba a la usina. ¿Qué pasó? A los 3 meses que yo me fui, 480 con retiro voluntario. El retiro voluntario, ¿sabe quién lo pagaba? Usted mismo, porque eran créditos que daba para la reforma del Estado el Banco Mundial, que la Argentina tenía que hacerse cargo de devolverlo. Y le pagaban la indemnización. Y le daban una empresa vacía, sin personal, sin antigüedad, sin nada, y después se terciarizaba todo. Ahí están las consecuencias. El negocio es de los vivos. Antes el trabajador se jubilaba y el hijo tenía trabajo. Después empezó, ¿cuándo empezó el gran sindicato de los desocupados? ¿Cuándo empezó? Con Menem, cuando se privatizaron todas las empresas. ¿Y por qué?
porque las empresas estaban sobrecargadas. No, porque el tipo venía a ganar. Entonces, ¿qué origina eso? Trabajo precario, no hay aportes, disminución de personal. Si hasta te pagaban para que te fueras. ¿Por qué? Porque el que venía no necesitaba personal con convenios colectivos que reglamentaran el trabajo. Ahí te tenías que poner, atarte en la cintura el plumero, y mientras movía la cola, limpiar, y con la otra manejar las máquinas. Porque ese era el negocio. Nunca hubo tantas canchas de pádel. Nunca hubo tantas canchas de pádel. Pero esto es lo que los argentinos no saben prever, y aquí voy a cerrar este editorial con lo que Perón siempre, yo lo aprendí de él y lo voy a repetir siempre. Quien no tiene cabeza para prever, debe tener buenas espaldas para aguantar. Golpeemos cacerolas, pero con eso no te van a dar la luz. Creo que hay alguien que fue más efectivo. Una señora que hizo topless de 65 años para ver si podía conseguir, después lo voy a tocar al tema, de que le dieran y le conectaran la luz. Una señora en Matadero que vive en un 7º piso, llegó a sacarse la blusa, firmada por Crónica TV, el noticiero. Yo voy a hacer lo mismo entonces, porque estoy desde en el 2014 todavía no tengo luz en la oficina. Y bueno. Así que ni hay siquiera que ponerse en pelota, como dice claro, la ni señora. siquiera te dejan laburar. No Bueno. puedes laburar. Hoy me llamó el editor que terminó los libros de Paraguay, que me los traía, le digo, mira, no me los traiga, pues no tengo luz. Claro, no poder subirlo ni yo puedo bajarlo. Claro. Y bueno, los cortes siguen. Sin embargo, dicen que si bajaba la temperatura, iba a haber luz. Así que si quieren ver toples, ¿cómo es? Hay que ponerse en Avenida horario. de Mayo y San José, el lunes estoy, ¿viste? Por lo menos vas a tener que trabajar en tople para el calor que hace. Jorge, bajó la temperatura, pero siguen los cortes de luz en varios barrios porteños. Vecinos de Villaluro, Caballito, Matadero, Flores, Floresta, sin luz desde hace 10 días. Siguen reclamando el suministro eléctrico. Aquí falta en este informe de perfil.com Constitución, que recién estaban cortando, Devoto, que hace 15 días, y Almagro. Aunque los primeros 14 días del 2014 marcaron un descenso de la temperatura, los cortes de luz persisten en algunos barrios porteños. Anoche se registraron protestas en Villaluro, Caballito, Matadero, Balvanera, Flores y Floresta. Esta mañana vecinos del barrio porteño de la Villa Santa Rita, que llevan 15 días sin luz, más allá de la mediación de Cabandier, sin suministro eléctrico, señalaron que es imposible vivir así. Esto es un desastre. Llevamos 15 días sin luz y ya no sabemos qué hacer. Ya no damos más. Una de las protestas más intensas se registró anoche en el barrio de Liniers, donde un grupo de vecinos cortó las vías del ferrocarril Sarmiento, que debió prestar un servicio limitado entre Aedo y Moreno. Un grupo de damnificados también bloqueó la bajada de la autopista Perito Moreno sobre la calle Gallardo y el cruce de la calle Vinon y Gana. Los reclamos se hicieron sentir también en el Gran Buenos Aires, con manifestantes y cacerolazos en varios lugares del Gran Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que ahí vamos unos contra otros que no tienen nada Por que eso, ver. es lo que yo te digo, tendrían que ir al sindicato de Luz y Fuerza, que fue el que propició la entrega, la privatización de la empresa, y que ahora salen a decir que tienen que volver a nacionalizarse. Y después prender la televisión y ver las delegaciones en Copacabana, déjame de joder. Bueno, las soluciones que dan los políticos. La solución de la crisis energética, una cuestión de signos o de números. Tras 20 días de apagones, desde el PRO aseguran que la crisis energética se resuelve con 80 pesos de aumento en la tarifa mensual. En una palabra, la solución la tiene que dar siempre el boludo, el que la pone. Para el sionismo, manejando entre 380 y 400 millones anuales que viene de parte de la tarifa que cobra cada empresa, y para los kirchneristas prometiendo que la energía será una de las 272 metas de 2014. Tras más de 10 años de gestión, recién se dieron cuenta de lo que está pasando con la energía. Pero
para los que no ven como opción ni la macrista, ni la sciolista, ni la kirchnerista, la solución más viable sigue siendo la protesta en todas sus formas. Una señora de 65 años hizo topless, se sacó la blusa y tenía bastante pertuberante, sí, muy bien dotada, pertuberante ahí, y empezó a los gritos y la filmaron y todo. Nadie se calienta por nada. Yo voy a decir lo que dijo ella. Hace una semana que estamos sin luz y sin agua. ¿Cómo no me voy a exceder? Vivo en el 7º piso, tengo 65 años y me tengo que poner en pelotas para que me den bolas, carajo. Están todos de joda. Vengan acá, Punta del Este, hijos de su buena madre. Están con aire acondicionado y nosotros nos cagamos de calor, reclamó la señora de Mataderos, que hizo ayer topless ante las cámaras de Crónica en medio de la protesta e imagen de la TV. Bueno, hay una década ganada en la Argentina, dice el gobierno. Nosotros, los argentinos, estamos entre los 19 países con muy alto riesgo de desorden social.